La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. Ha sido una transición complicada en tanto, al menos había estado yo más acostumbrado a el aula, la presencia, la participación inmediata. El otro me ha planteado a mí retos muy interesantes como docente, como a través del recurso de la escritura, que es el que más se utiliza en aula virtual, cómo lograr a través de la escritura y de la ausencia física lo que uno logra estando en la presencia. La función del docente es sumamente importante en el sentido de que él es el que va a crear y a modelar escenarios educativos en la web. Por lo tanto, tiene que estar formado para que esa planificación y ese diseño de las aulas virtuales sean lo más flexibles y lo más constructivas para que el estudiante logre aprender significativamente. Básicamente es como lucharse contra uno mismo, porque uno es quien se pone los horarios, quien dice cuándo va a hacer las tareas, cuándo va a asistir al aula virtual, ya que es totalmente libre, no hay un horario establecido, usted puede entrar ya sea en las madrugadas, en las noches, en las mañanas. En el momento que usted tenga espacio y tiempo, ese es el momento en el que puede acudir. Y el rol protagónico en los procesos con una modalidad virtual lo tiene el estudiante. Yo creo que las personas que gustan más el estudio en el aula virtual son las personas que ya tienen establecidos sus trabajos o sus otras o las otras carreras en las otras universidades o dentro de la misma universidad, pero no tienen tiempo para clases de manera presencial. Entonces, de manera virtual pueden acceder y hacer los trabajos y avanzar en el estudio de la mejor manera. Entonces lo virtual les facilita en términos topológicos, temporales, el hecho de tener una presencia en la universidad, retomar unos estudios que habrían querido retomar y que no habían podido hacerlo. Hay que recordar que la educación virtual, una de sus mayores ventajas es la flexibilidad, es decir, docentes y estudiantes pueden interactuar en un ambiente web desde cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces esa flexibilidad me permite abrir ofertas educativas a nivel nacional e internacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema de la educación virtual. Sí, como lo oye, educación virtual. La mayoría de nosotros y nosotras aprendimos en un pizarrón verde con tizas blancas y algunos tal vez con tizas de colores. Sin embargo, el mismo avance en las tecnologías ha permitido que también se avance en múltiples formas de educar, que lo que hacen es aprovechar las nuevas tecnologías y que permiten adaptar la enseñanza a las nuevas demandas y expectativas de las y los estudiantes. Precisamente para hablar sobre este tema, hemos invitado en esta oportunidad al señor Willy Castro, quien es coordinador del programa Una Virtual de la Universidad Nacional. Bienvenido, Willy. Muchas gracias, Maribel, y bueno, con mucho gusto y muchas gracias por invitarnos y pues conversar un poquito sobre el tema y aportar lo que la universidad está haciendo en este caso en el tema de educación virtual. Sí. Muchas gracias. También nos acompaña Silvia Chacón de la unidad METICS de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida. Muchas gracias, Maribel. Gracias por invitarme a este espacio de la Universidad Nacional. Es un placer para mí compartir con ustedes. Gracias. Y también nos acompaña Mario Méndez, quien es el director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, que ha tenido una gran experiencia en los últimos años en el desarrollo de una alternativa educativa desde la virtualidad. Bienvenido. Gracias por este espacio para compartir y aprender juntos.
Muy bien, definitivamente el tema de la educación virtual nos cambia esas ideas tradicionales que teníamos sobre lo que es educación, sobre los sistemas formales de educación y nos abre un amplio panorama de posibilidades para explorar y promover pues diferentes tipos de aprendizaje. Tal vez inicialmente me gustaría que me ayuden a explicarle a la gente que nos acompaña qué entendemos por educación virtual. ¿Qué lo diferencia de la educación tradicional? Tal vez iniciemos con usted, Will. Sí, bueno, gracias. Realmente definiciones pueden haber muchas y pueden variar los elementos sobre los cuales se define el tema, pero si entramos específicamente al concepto de virtualidad, se define como una representación de la realidad, algo que pasa en la realidad pero que se representa y se representa a través de medios tecnológicos. Entonces, cuando hablamos de educación virtual, estamos hablando principalmente de representar lo que en teoría pasaba en la clase presencial, pero en un ambiente de virtualidad. Y virtualidad significa o incorpora el componente de tecnologías. Entonces, lo que pasa en estos procesos de educación virtual es que incorporamos recursos tecnológicos que le permiten al profesorado y al estudiantado desarrollar procesos de docencia o de enseñanza y aprendizaje a través de medios tecnológicos, sin estar necesariamente presentes en el mismo espacio y en el mismo momento. Tomando entonces lo que dice Willy, resulta que la educación virtual puede ser tan tradicional como cualquiera, porque el asunto de lo virtual es metodológico, no significa que estemos cambiando un paradigma. Claro. Cambiar el paradigma significa cuando yo como docente empiezo a desprender mi control y promover que el estudiante tome el control de su aprendizaje. Y entonces una educación virtual o en el aula física puede ser tan tradicional como cualquiera. Entonces, solamente asumir el término educación virtual no nos viene a cambiar la situación. El asunto es más profundo que solo hablar de virtualidad, como lo dice Willy, porque puede ser una representación tan tradicional llevada a un entorno de aula virtual o utilizando medios. Para que no nos hagamos ilusiones de pensar que cuando hay un programa que es virtual es porque ya cambió de paradigma, no necesariamente. Ustedes apostaron por el tema de la educación virtual en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Sí, nosotros tenemos 4 años ya de haber virtualizado toda nuestra oferta académica, o casi toda. Nosotros creemos que la educación virtual que el uso de las tecnologías de por sí no aseguran que el aprendizaje sea innovador. Es decir, podemos utilizar tecnologías nuevas con metodologías de siempre tradicionales. Hemos tenido ese cuidado, entonces hemos tratado de que el uso de las nuevas tecnologías esté acompañado de innovación pedagógica, de formas nuevas de acompañar. Y volviendo a la pregunta de qué es educación virtual, yo pienso que es educación que tiene otro tipo de presencia, no es lo opuesto a la presencia, no es ausencia, sino es hacerse presente de otras formas. Y precisamente lo educativo se juega en la interrelación. La educación virtual nos ofrece nuevas formas de interrelacionarnos, de interactuar. Sin esa interrelación, ya sea de forma presencial o virtual, no hay educación. Sí, y las exigencias pues son las mismas, o sea, porque no porque sea virtual, pues una persona puede pensar, no, debe ser como más fácil. Así lo considera el estudiante Ariel Foster, quien compartió con una mirada que la educación virtual exige muchísimo al estudiante, pues es la persona quien debe programar sus tiempos de lección y aprendizaje según su propia conveniencia, pero también su propia modalidad de aprendizaje. Básicamente es como lucharse contra uno mismo, porque uno es quien se pone los horarios, quien dice cuándo va a hacer las tareas, cuándo va a asistir al aula virtual, ya que es totalmente libre, no hay un horario establecido, se puede entrar ya sea en las madrugadas, en las noches, en las mañanas, en el momento que usted tenga espacio y tiempo, ese es el momento en el que puede acudir. Y aparte de eso, cuesta un poco la comunicación con los otros compañeros cuando no se ha entablado cierto diálogo dentro del aula, entonces es más a lo que uno va aprendiendo por sí mismo y no lo que va compartiendo con los compañeros, como pasa
en el aula regular, ¿verdad? Yo creo que las personas que gustan más el estudio en el aula virtual son las personas que ya tienen establecidos sus trabajos o sus otras o las otras carreras en las otras universidades o dentro de la misma universidad, pero no tienen tiempo para clases de manera presencial. Entonces, de manera virtual pueden acceder y hacer los trabajos y avanzar en el estudio de la mejor manera. Interesante alternativa de estudio. Silvia, usted iba a hacer un comentario. Sí, claro, relacionado con lo que decía Mario. Este concepto de presencia yo creo que tiene que tomarse con una nueva connotación. Definitivamente el concepto, yo estoy de acuerdo con usted, de que el concepto de presencia tiene otra connotación. Presencialidad es cuando nosotros estamos en un entorno y en ese entorno tenemos un efecto. Entonces el entorno puede ser virtual o puede ser físico. Lo importante es lo que yo estoy haciendo ahí, la posibilidad de comunicarme con los demás y entonces yo considero que es erróneo hablar de entornos presenciales y entornos virtuales, porque en la virtualidad hay presencia, hay presencialidad. Yo me comunico, yo hago trabajo colaborativo, me comunico con mi profesor, puedo debatir y eso es real. ¿Quién dice que eso no es real? Es tan presente y más que cuando estamos a veces en el aula y tenemos a 5 que participan al frente y 40 que están atrás sin escuchar, sin ver y sin poner atención. ¿Qué es más real entonces? Entonces es un tema para debatir. Claro, porque por lo menos yo soy sumamente dispersa y no necesariamente porque esté aquí sentada estoy aquí mentalmente. Puede que esté, sí, en otro lugar. Willy, ¿sí iba a opinar? Yo sí creo que hay, digamos, diferencias en los entornos. Y de alguna manera la virtualidad más bien ha llevado a que el entorno presencial reflexione y analice cómo estaba desarrollando esa dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay muchas cosas que se han visto beneficiadas en la presencialidad, como la conocemos regularmente, ¿no? Por la incorporación de tecnologías. Por ejemplo, en el video el estudiante comentaba de la exigencia que tienen ahora los estudiantes en la modalidad virtual. Este entorno de virtualidad ha venido a plantear esas exigencias diferentes para el estudiantado, pero también para el profesorado, que de alguna u otra forma se ven diferentes a las que exigía el plano presencial tradicional, como lo conocemos, ¿verdad? Entonces, y no solamente al estudiante, también le ha venido a requerir al profesor una forma diferente de planificar, de establecer su dinámica de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si bien es cierto, comparto, hay presencia, o puede haber presencia o ausencia en ambos entornos, sí hay alguna diferencia en los entornos porque las exigencias son diferentes, ¿verdad? Hay elementos que caracterizan a cada uno de ellos y que lo hacen diferente incluso con una modalidad de educación que es muy cercana a la virtualidad, que es la educación a distancia, ¿verdad? Y igual siguen siendo diferentes la educación a distancia que la educación virtual. Sí, con cosas muy interesantes, pues las ambas alternativas. Don Mario. Sí, precisamente la educación virtual ha hecho repensar un poco el hecho educativo mismo, en términos, por ejemplo, de autonomía, de cooperación en el aprendizaje, de interrelación, pero esos son valores que deben estar presentes también en la presencialidad. Claro. Es decir, no podemos atribuir a la virtualidad exclusivamente la innovación y la búsqueda de alternativas pedagógicas. Una cosa muy interesante es el hecho de que la virtualidad, como decía el estudiante, ha ayudado a ampliar las posibilidades de acceso. Esa es una de las razones por las cuales en la Escuela Ecuménica hemos optado por la virtualidad. No es siempre fácil llegar a un campus universitario, sobre todo si tenemos estudiantes como los de nuestra carrera, que son personas adultas, muchas veces personas jubiladas que se interesan por estudiar teología, ciencias de la religión, educación religiosa, que ya tienen compromisos laborales, familiares, académicos, y que no pueden acercarse o hacerse presente en un campus. Igual podemos hablar de las personas con discapacidades o movilidad limitada, ¿no? Que pueden desde sus casas o desde lugares distantes realizar procesos educativos. Eso permite ampliar la cobertura incluso fuera de la frontera del país. Permite entonces el encuentro de personas que son muy distintas
de entornos culturales distintos, permite una educación que es realmente intercultural, porque las culturas se acercan en un entorno virtual, los lugares, los espacios que están distantes se aproximan. Entonces, pareciera que la educación virtual nos separa, pero más bien unifica lo que está distante, y eso genera posibilidades educativas, porque la diversidad es posibilidad de aprendizaje. Y crea espacios, además, que tal vez, como usted dice, en otro momento no tenemos, ¿verdad? Por múltiples ocupaciones o por las jornadas de trabajo, las jornadas en la comunidad, en el hogar. Esto crea una serie de espacios que tal vez en otro momento no podríamos sacar porque, no, como ustedes dicen, no podemos trasladarnos, no podemos tal vez ir todos los martes a un curso, pero esto nos permite pues estar ahí presentes de una manera. Sí. Sí, lo interesante de esto es que sí es cierto, la educación virtual nos ha venido a llevar a repensar los conceptos tradicionales de cómo organizamos el tiempo y el espacio, ¿verdad? Jornadas a veces que son de 4 horas en un entorno regular, ahora esas 4 horas se hacen distantes, se organizan de manera diferente, igual que el espacio. Entonces, eso ha llevado a un repensar en los docentes de qué hacemos ahora, qué pasó con mi tiempo, qué pasó con lo que yo controlaba, que era eso, que tenía ese espacio y ese tiempo, y ahora resulta que no sé cómo controlarlo. Entonces sí, es cierto, hay un repensar de los conceptos tradicionales del espacio y el tiempo, pero más que eso, la educación virtual debería llevarnos a pensar lo que pasa cognitivamente. ¿Qué es lo que podemos hacer cognitivamente con el estudiante que no podemos hacer en el aula? Y ahí es donde ambos espacios pueden complementarse, porque si vamos a repetir lo mismo, pues no tiene en realidad ningún sentido. Claro, esos son los retos que esto involucra, pero los vamos a ver más adelante. Okay. Ahorita vamos a ir a una pausa, quédense en una mirada que ya volvemos. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de educación virtual. Veíamos en el segmento anterior que este tema pues conlleva muchos retos, porque la idea no es repetir los esquemas tradicionales simplemente pues en un ambiente virtual. Sin embargo, antes de hablar de eso, me gustaría retomar un temita que se nos quedó del segmento anterior, precisamente, o sea, ¿qué condiciones se dan para que hablemos de una educación virtual? O sea, sí. ¿Qué entorno, qué elementos tiene que tener ese entorno para que sea virtual y no simplemente una videoconferencia? Sí. Uno podría hablar de entornos micro y entornos macro, o elementos macro del entorno, porque al menos en la Universidad Nacional hablamos de elementos que tienen que ver con los aspectos pedagógicos o académicos, que tienen que estar resueltos y muy bien planificados, algunos los mencionaban Mario y Silvia, pero también hay unos elementos del entorno que tienen que ver con los aspectos tecnológicos, que tienen que estar asegurados lo mejor posible, si no completamente, para que se dé ambientes, esos entornos de aprendizaje virtual en las mejores condiciones, pero también elementos administrativos de las instituciones educativas que también tienen que estar resueltos para que esto se dé. Entonces, yo lo que quisiera introducir son esos 3 elementos, que hay una serie de cosas que hay que asegurar, aspectos pedagógicos, técnicos y administrativos, ¿verdad? Aquí, cuando hablamos de educación virtual, inevitablemente estamos incorporando el tema de tecnologías. Entonces, si los aspectos de infraestructura y aspectos tecnológicos no están bien resueltos también, podríamos tener todos los aspectos pedagógicos muy bien diseñados, pero no es posible, el medio no lo permite, ¿verdad? Entonces también tienen que estar resueltos, y nos hemos dado cuenta en los últimos años, porque esto no es reciente tampoco en Costa Rica, tiene alrededor de 10, 11 años el tema de estar hablando del tema de educación virtual, que hay elementos administrativos que hay que resolver a nivel de las instituciones. Bueno, podríamos hablar de uno de los elementos, porque pueden ser varios, el solo hecho del acceso. Es decir, no a nivel técnico, ¿verdad? Digamos que resolvimos más o menos la parte pedagógica,
que no se ha resuelto, porque ni a nivel de aula física se ha logrado resolver, siempre hay ahí cosas que retomar, pero digamos solo el tema del acceso, ¿verdad? Tanto que lo hemos hablado, cómo hacer que nuestros estudiantes realmente tengan un acceso satisfactorio, decente, con un dispositivo, un terminal, una banda ancha que les permita realmente tener y trabajar en un entorno virtual. Solo ese tema merece una discusión casi que exclusiva. No lo tenemos en ninguna universidad en este momento, no hay un acceso al 100%. Hay disparidades y sobre todo disparidades que son las mismas que hay en el sistema educativo general. Las zonas más alejadas, los estudiantes que están en sedes regionales tienden a tener más dificultad para tener acceso. Y el otro elemento que podría ser el mismo docente, que es un aspecto, un elemento de la parte pedagógica, un docente que no esté convencido, que no tenga fluidez a su vez tecnológica, y entonces ya solo esos dos elementos ya hay un obstáculo, ¿verdad? Que son elementos que digamos que en un ambiente físico más o menos se han tratado de solventar, por mencionar eso. Sí, las plataformas virtuales, los entornos virtuales son herramientas limitadas, ¿no? Están modificándose, es un mundo muy dinámico ese, en el que hay en el mercado una gran variedad de ofertas, de posibilidades. Sin embargo, lo decisivo para el aprendizaje no es la herramienta, aunque es un elemento determinante, digamos condicionante, sino este segundo elemento que mencionaba Silvia, que es la persona docente, por lo menos en dos ámbitos. Uno, el motivacional, la disponibilidad, la disposición para emprender la aventura de generar procesos educativos utilizando un entorno virtual, utilizando herramientas virtuales, formas alternativas de comunicación, de interacción, y el desarrollo de algunas destrezas, habilidades técnicas, pedagógicas, en términos, por ejemplo, de ser generador de procesos que son autónomos, en términos de pensarse a sí mismo, ya no como uno que hace disponible contenidos que otros deben aprender y memorizar y repetir, sino más bien como un facilitador en un mundo en que los contenidos sobran, como alguien que ofrece más bien criterios para seleccionar y para acercarse críticamente a toda la información que hay, porque el mundo de las tecnologías hace disponible una cantidad inmanejable de información. No toda esa información es válida, no toda esa información es útil. La persona docente es alguien que educa para asimilar críticamente, para construir, para generar conocimientos, para construir saberes. Hay un elemento importante que sale de acá, porque Mario y Silvia plantean el tema del profesorado, y ahí estamos hablando de perfiles, ¿verdad? De perfiles de profesores o de perfiles de estudiantes para una modalidad virtual. Y se podría plantear que no todo profesor o no todo estudiante podrían tener un perfil adecuado para la modalidad virtual. Esas cosas se forman, digamos, vienen procesos de capacitación o de inducción también para los estudiantes, pero hay elementos básicos que son características elementales para participar de estos procesos, que de lo contrario, si no están resueltos, podrían determinar en altos niveles de deserción, ¿verdad? Como ha pasado en programas principalmente de posgrado en modalidad virtual, que tienen altos niveles de deserción, porque algunas de estas características de estos perfiles no los tienen al ingresar y no se desarrollan a lo largo, digamos, del proceso de aprendizaje en la modalidad virtual, que no es obligatorio que los tengan, pero habría que trabajar para desarrollarlos en ese proceso y que se llegue al final con éxito. Sí, yo tuve mi experiencia primera en educación virtual hace unos 3 meses con un curso sobre hostigamiento sexual en la academia que dio el Instituto de Estudios de la Mujer en la Universidad Nacional. Y definitivamente en el momento que una, digamos, nueva en esta materia, nunca había llevado un curso de ese tipo, entra al curso en la computadora, hay 2 vías: sentarse y encantarse y decir qué es esta maravilla, aquí están mis compañeros, aquí están los textos, yo puedo entrar y salir cuando yo quiera, puedo estudiar o leer a la hora que me quede más conveniente, o asustarse y decir, no, yo no entiendo cómo, y ahora cómo yo hablo con este, y cómo hago esto, y cómo hago lo otro. Y
desertar, ¿verdad? Sí. Entonces definitivamente es un reto grande lograr que la gente se quede y en esto pues definitivamente el papel de las y los docentes es fundamental. Así lo explicó a una mirada, por ejemplo, el profesor de la carrera virtual de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Diego Soto, para quien el papel de él y la profesora es fundamental en hacer del curso una experiencia realmente valiosa para las y los estudiantes. Ha sido una transición complicada en tanto, al menos había estado yo más acostumbrado a el aula, la presencia, la participación inmediata. El otro me ha planteado a mí retos muy interesantes como docente, como a través del recurso de la escritura, que es el que más se utiliza en aula virtual, cómo lograr a través de la escritura y de la ausencia física lo que uno logra estando en la presencia. Esa presencia física no está en el aula virtual, pero eso conlleva otras complicaciones. Esto porque a través de los distintos mecanismos que utilizamos, por ejemplo, para promover la discusión en torno a temas varios, las personas piensan mucho más, entonces sus respuestas son siempre mucho más sistematizadas y eso entonces requiere de parte del docente, por supuesto, leerlas, pensarlas, requiere entonces que uno responda con la mayor responsabilidad posible a respuestas de los estudiantes, observaciones de los estudiantes que han estado pensando y que tal vez en la madrugada, porque entonces los tiempos se extienden, le llegan a usted observaciones o consultas o participaciones a cualquier hora del día. Entonces su trabajo como docente no está dado en una hora específica, en un día específico donde usted va al aula, sino que los estudiantes cuando tienen algún momento, cuando han repasado, probablemente cuando uno va en el bus pensando una lectura o algo así, llegue a su casa y lo escribe o de su celular hace una participación en aula virtual, entonces hay cualquier momento para hacerlo, entonces en todo momento uno siempre está en la labor de estar pensando respuestas, estar pensando preguntas, ciertamente se extiende. Y como te digo, requiere mucho más que uno entonces tenga momentos más introspectivos, de mucha más reflexión, que se expanden. Como nos compartía Diego, son múltiples los retos que tenemos en esta materia en el país. Silvia. Sí, bueno, parte de eso que mencionaba, pues Diego, él está afrontando una experiencia diferente. Y Diego en este momento representa una gran cantidad de profesores, bueno, él es joven, pero hay una gran cantidad de profesores de una generación, digamos, del siglo pasado que aún se mantienen esforzándose, digámoslo, ¿verdad?, por tratar de interesar a sus estudiantes. Ese es uno de los retos, ¿verdad? ¿Cómo pasas de un pensamiento donde vos eras el elemento de atracción, porque te colocabas al frente de una pizarra y toda la mirada de los estudiantes se centra en ellos, y ahora el profesor pasa a estar en alguna parte, a veces no sabemos dónde, pero una fotito en una esquina. Sí, pero más bien su papel es estar a la par y estar promoviendo. Entonces hay una deslocalización de todo el manejo docente y didáctico, se deslocaliza. Los estudiantes se deslocalizan y el docente también. Pero bueno, uno de los retos es que la educación virtual no se vea en sí misma pensando en las tecnologías nada más, sino que asuman los retos de la educación. Es decir, la educación, independientemente que sea virtual o que no lo sea, tiene retos. Claro. Eso es el principio elemental de cualquier sistema. Si nos centramos tanto en las tecnologías que nos olvidamos de lo que queríamos hacer con la educación, entonces vamos a tener un problema. Entonces, ¿cómo rescatamos el tema de la educación y volvemos y hacemos que las tecnologías se vuelvan transparentes? Para mí ese es un reto principal. Hacer transparente las tecnologías
Igual que han sido transparentes durante mucho tiempo, por ejemplo, los cuadernos. Uno no está pensando cómo la persona tiene el cuaderno y cómo lo usa. Uno está pensando en lo que está aprendiendo. Entonces, ¿cómo hacemos que las tecnologías sean transparentes y centrarnos realmente en lo que el estudiante puede hacer aquí y ya no solo, sino con los demás? Ese es el otro reto. ¿Cómo hacer que la educación virtual potencie el trabajo colaborativo que no sucede en el aula? Por mencionar 2 elementos. Hay más. Ari. Que no sucede en el aula, pero que debería suceder. Pero que debería Sí, suceder. sí. Sí, yo creo que no hay, más que una deslocalización, hay una relocalización. Es decir, porque la educación exige estar situado, exige estar ubicado, exige un UBIS. Todo aprendizaje está contextualizado y precisamente el reto de la educación, ya sea virtual o presencial, es ser consciente del contexto, dialogar con el contexto. Precisamente la educación es diálogo con el contexto, con el texto, entre las personas aprendientes, entre todas las personas actores del proceso. Eso es lo que tiene que favorecer la educación virtual o presencial. Lo que tenemos que preguntarnos, si queremos acudir a la categoría de calidad en la educación, una educación de calidad, ya sea presencial o virtual, sí genera interacción, sí genera ubicación, sí genera capacidad de interacción entre las personas que están actuando en un entorno presencial o virtual. Entonces la calidad de la educación virtual, como la presencial, se fundamenta en la interrelación. Es interesante porque también basados en la experiencia, hay experiencias en la universidad, por ejemplo, la del diplomado en teología, que ha reformulado, replanteado su enfoque pedagógico, ¿verdad?, basado en el uso de estas tecnologías, o sea, basado en una modalidad virtual, cosa que no todas las modalidades o no todas las carreras que son virtuales lo han hecho, digamos, han mantenido de pronto su enfoque pedagógico y le incorporan la tecnología. Pero a veces este cambio pedagógico es transparente para el estudiante, pero en el momento en que la plataforma no funcionó, se vino abajo el programa. O sea, puede estar No pudiste ver el video. Puede estar muy bien formulado todo el programa desde el punto de vista pedagógico, que al estudiante lo que le pasa es que si la plataforma no funcionó, el programa se vino abajo. Claro, no viste el video, no haces la tarea. Claro, sí, exactamente. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en todos los fundamentos pedagógicos que deben estar muy bien valorados, pero van como de la mano, ¿verdad? Van como de la mano, porque de pronto, si vamos a la clase física tradicional como la conocemos, si el aula está cerrada, ¿verdad?, en el corredor, o en el pasillo, o se van a algún lado, pero si el aula virtual no está funcionando y había que entregar una tarea ese día, digamos, eso es un elemento de punto de discusión en el aula, ¿verdad? Entonces hay elementos que están muy a la par, ¿verdad? Que sí es cierto que hay que lograr esa transparencia de la tecnología para que el proceso se dé de la manera más adecuada. Para el estudiante es transparente entrar al aula o salir del aula física, Sí, es transparente. ¿verdad? Y a lo mejor el aula física está desordenada y todos los pupitres desordenados, pero la clase se dio. Pero si un estudiante entra a un aula virtual que está desorganizado y no tiene la planificación adecuada, el profesor, el diseño y muchas otras cosas que ahora son retos para el profesorado, ¿verdad? También. Cierto. Entonces el proceso, digamos, no es el más adecuado. Ahora hay que tener cuidado sobre algunos otros elementos que de pronto antes había que tener cuidado, pero no le poníamos mucha atención. Ahora hay que ponerles más atención. Sí, porque precisamente ahora que hablabas de los estudiantes, si uno va a una aula tradicional, ¿verdad?, presencial, pues usted sabe que usted va, se sienta, el profesor se pone de pie, da el aula, a veces algunos usan video beam y ya, pero pues, es un esquema tradicional al que estamos acostumbrados. Pero en el momento en que una entra a una computadora, usted espera tener otro tipo de elementos presentes, ¿verdad? Y no solo textos, por ejemplo, sino que esperas que tal vez haya imágenes, haya videos, haya, no sé, tantos Multimedia, sí. recursos, ¿verdad? Y a veces no es así, entonces es como lo mismo de lo mismo y lo que usted dice, la gente se aburre y se va. Sí, sí, es parte de los retos. E incluso yo ahora mencionaba también el tema administrativo, que la experiencia y el desarrollo de estas modalidades en las universidades nos lleva a plantearnos retos
Incluso el tema de la carga académica para modalidades virtuales se viene hablando, no sé, hace 8 o 9 años también, ¿verdad? Ahora el profesor Diego mencionaba, bueno, hay que dedicarle más tiempo a esto. O el tiempo que ahora, el tiempo que usted dedicaba en una clase de 4 horas o de 3 horas, usted sabía que terminaba la clase a las 5 y se iba, ¿verdad? Sí. Y la interacción con los estudiantes físicamente en el aula volvía a la siguiente clase, pero ahora usted las tiene a lo largo del tiempo, en el desarrollo del tiempo. Entonces hay que tener una planificación también de las actividades, tanto del estudiantado como del profesorado, que implican elementos que tienen, o que tienen implicaciones sobre elementos también de carácter administrativo en las universidades. Sí, esto que menciona Willy es muy importante porque si estamos apostando, digamos, por una educación virtual que queremos, digamos, que amplíe la cobertura, que permita interacción entre universidades, porque está sucediendo eso, ¿verdad? En este momento hay programas que son interinstitucionales para poder abarcar y aprovechar los recursos universitarios. Un elemento que está en el tapete en este momento es la contratación de docentes y el tiempo y la carga docente. Es decir, antes a uno lo contrataban y le decían, usted está contratado aquí de lunes a viernes, su jornada es de 8 a 5 de la tarde, tiene un receso ahí de 1 hora, un par de horas, y uno organizaba la vida así. Ahora ya no sabemos cuál es la carga docente. No terminaste el viernes ni empezaste el lunes, pasaste el fin de semana interactuando con estudiantes y entonces el tema de la carga docente se pone en el tapete y los profesores dicen, estoy dedicando más tiempo, ¿qué es esto? Entonces el tema de la carga docente y la contratación y la forma tradicional como estamos contratando a los docentes, hay que cambiar. Yo no sé cuál es la fórmula, yo no la sé, pero definitivamente no es la que estamos usando ahora. Que decimos 10 horas o un cuarto de tiempo por curso, ya no es. Y cambia también la forma de ver esa docencia que es individual, que ahora resulta que tengo que comunicarme más con mi colega porque resulta que yo no sabía cómo era aquello y terminamos haciendo el curso juntos. Y entonces, es decir, los aspectos pedagógicos, didácticos y administrativos definitivamente se están moviendo. Yo ahorita no veo soluciones inmediatas, pero yo sé que está el tema en el tapete. Es mucho lo que hay que trabajar. Hay mucho lo que hay que trabajar en esta. Bueno, vamos a ir a una pausa, ya regresamos aquí en Una Mirada, quédese con nosotros. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de educación virtual. Ustedes han mencionado diferentes retos que tenemos en materia de educación virtual y uno de ellos es el tema administrativo, o sea, de la forma como nos estamos organizando para esto. Don Mario, tal vez nos puede compartir un poco la experiencia que tuvieron ustedes en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional al trasladarse de una modalidad de enseñanza a la otra. Sí, bueno, la Escuela Ecuménica ya estaba habituada a modalidades no presenciales, porque precisamente por ese convenio con la UNED, durante 12 años hemos tenido educación no presencial, educación a distancia. De alguna manera ese fue como el anticipo, el preámbulo de la opción por una educación virtual, y quizá por eso entre los y las docentes no hubo resistencia a una modalidad distinta de educación. Pero sí representó, digamos, un quiebre en la administración del tiempo, entre otras cosas. De tal manera que para nosotros, por ejemplo, la preparación de un curso comienza 3, 4 meses antes de que comience el curso. Claro. Y exige todo un trabajo colaborativo. Nosotros hemos aprovechado las posibilidades del aula virtual para hacer algo que se tendría que hacer también en educación virtual, que es superar la fragmentación de los cursos, ¿no? Que un estudiante está inscrito en tal curso, en otro curso, en el otro curso, los profesores no se enteran de lo que sucede en los otros cursos, los estudiantes son concebidos como gaveteros, en donde en cada gaveta hay que introducir una serie de saberes,
nosotros hemos intentado superarlo y hemos hecho confluir distintos cursos en un único proceso, de tal manera que cada ciclo de estudio es configurado, es pensado, repensado y reinventado por un grupo de docentes que reconocen, identifican elementos comunes, objetivos comunes, actividades comunes, formas de evaluación comunes, estrategias de aprendizaje comunes y que empiezan a planificar eso con mucha anticipación, que desarrollan el proceso educativo de forma colaborativa, evalúan juntos, de tal manera que el estudiante o la estudiante no tiene la sensación de que está inscrito en varios cursos, sino que está desarrollando un proceso en el que confluyen varios saberes y en el que está construyendo conocimientos enriquecidos por varias perspectivas y acompañados y acompañadas por varias personas educadoras. Eso representa un quiebre no solo en el tiempo, sino en la modalidad, en el estilo de hacerse presente, de acompañar mediante algo que hemos llamado acuerdo pedagógico o contrato didáctico entre profesores, profesoras y los y las estudiantes. Ese quiebre en el tiempo también afecta a los estudiantes positivamente, es decir, los muchachos, las muchachas, las personas que estudian ya no tienen la rigidez de un horario que les guiaba, que les conducía. Ahora su horario es todo el día, igual que para el profesor y la profesora es todo el día. Son estudiantes a tiempo completo y profesores y profesoras a tiempo completo, de tal manera que hay un quiebre temporal, pero que implica también un quiebre en el estilo de generar y acompañar y evaluar procesos educativos. Sí, múltiples cosas que hacer. Con ustedes coincide la académica del programa Una Virtual, Cinia Corrales, quien explicó los retos a los que se enfrenta la Universidad Nacional en la promoción de más y mejores cursos de carreras en línea. Bueno, el principal reto es establecer estrategias y políticas con diferentes sectores educativos para una educación virtual de calidad y de excelencia. Ese es uno de sus retos. El otro reto es transformar los procesos educativos más allá de un proceso de enseñanza a un proceso de aprendizaje. En la virtualidad requerimos de que el proceso educativo sea constructivo, sea por descubrimiento, sea activo, y el rol protagónico en los procesos con una modalidad virtual lo tiene el estudiante. Otro reto de la educación virtual es la formación docente. Si bien es cierto, se requiere incorporar tecnología y establecer toda una infraestructura tecnológica para eso, la función del docente es sumamente importante en el sentido de que él es el que va a crear y a modelar escenarios educativos en la web. Por lo tanto, tiene que estar formado para que esa planificación y ese diseño de las aulas virtuales sean lo más flexibles y lo más constructivas para que el estudiante logre aprender significativamente. Entonces, en esos procesos de formación docente que tiene la universidad, más allá de enseñar o de que los docentes aprendan a un uso educativo del aula virtual, ellos logran reflexionar acerca del acto educativo. O sea, llegan a reflexionar acerca de cómo aprenden los estudiantes universitarios y a partir de esa reflexión construir un ambiente flexible, interactivo, colaborativo. Mucho que hacer en una virtual en este sentido, ¿verdad, Willy? Sí. Definitivamente, en el programa, en el caso de la Universidad Nacional, los primeros años, del 2006 a la fecha, hemos centrado mucho el proceso en la formación, en la capacitación de docentes. Todo esto nos ha llevado a generar experiencia en estos ámbitos que hablábamos anteriormente, en lo pedagógico, en lo tecnológico, en lo administrativo. Y no quisiera centrarme en este momento en lo pedagógico y tecnológico, que ya de alguna manera lo hemos hablado, pero sí quisiera centrar un poco más en los aspectos administrativos, que creo que desde las universidades tenemos que estar reflexionando permanentemente en el tema de las políticas institucionales que cobijan las posibilidades de la educación virtual. O sea, las unidades académicas podrían generar o querer generar procesos de educación virtual,
Pero si la universidad no responde en una serie de procesos administrativos de la misma manera, esto no va a ser posible. Contratación de académicos, flexibilidad de reglamentos, normativas, hay que analizar prácticamente todos los reglamentos, todos los elementos que están en este momento definidos en las universidades para la presencialidad, deben ser replanteados, revalorados, analizados para la virtualidad. Un reglamento de enseñanza-aprendizaje de las universidades ya debía contemplar desde hace algún tiempo elementos que tienen que ver con la virtualidad, desde las definiciones hasta la forma de evaluar y muchos otros componentes que están en el medio. La normativa del aula. Exactamente, la normativa del aula, incluso cosas que uno a veces considera que no son tan importantes, pero la normativa de contratación o de compra de equipo tecnológico en las universidades debe ser replanteada porque ¿qué estamos haciendo? Promoviendo la incorporación de tecnologías. Pero si un programa virtual que quiere adquirir tecnologías y las tecnologías llegan 6 o 8 meses después del tiempo en el que lo necesitaban, eso tiene un impacto sobre el proceso educativo, ¿verdad? No se realizan de la mejor manera. Háblenos sobre la experiencia de la unidad METICS de la UCR, Silvia, un poco. ¿Cómo lo han manejado ustedes? Bueno, METICS es una unidad joven, tiene una edad parecida a una virtual, con un par de añitos de diferencia. Y tienen elementos comunes. Hemos estado también trabajando con docentes, pero repensando la forma en que el estudiante aprende, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de indagar un poco en ese sentido. Hemos apostado por promover una docencia que lleve a la colaboración, porque hasta el momento, digamos, la docencia ha estado centrada en el aprendizaje individual. Eso es un elemento característico de lo tradicional. Y ahora estamos tratando de mover a los docentes a que piensen una docencia donde se promueve la colaboración. ¿Con cuáles tecnologías? Con cualquiera, la que lo permita. Es decir, no nos interesa tener la última tecnología, sino hacer colaboración con lo que tengamos. Porque nunca vamos a tener la tecnología de punta completamente, eso nunca va a pasar. No, los cambios tecnológicos se están dando de una semana para otra y entonces ese nivel es imposible. Pero estamos trabajando también con el concepto de invitación. No se obliga a un docente a moverse a utilizar tecnologías, sino invitarlo. Y entonces sí tiene que haber un esfuerzo, en eso coincido completamente con Willy. Si la universidad, si un docente quiere aprender, quiere cambiar y no encuentra asilo en las políticas institucionales, vamos a tener un problema y un rezago mayor. Entonces, METICS ha ido creciendo, ha sido una instancia que en este momento se reconoce institucionalmente, los docentes pueden llamar y acudir a METICS para desarrollar sus proyectos. Tenemos la limitación, como siempre y en todo lugar, del recurso humano, pero estamos utilizando las tecnologías como una excusa para quebrar el paradigma tradicional. Si esa excusa llega al aula física, decimos que hemos cumplido la tarea, porque la buena educación debe suceder en cualquier entorno. Y si las tecnologías sirven para repensar lo que estamos haciendo en un aula pequeña o en un entorno virtual, está excelente. Y en eso encaminamos. En este momento METICS está en una fase de cambio de visión, porque digamos que fue una primera experiencia en la administración pasada, a ver qué pasaba, y pasó. Y pasó, entonces ahora hay un repensar de la visión, ya como una instancia más institucional pensada con políticas, y en eso está ahorita la administración trabajando. Es una gran alternativa para potenciar el trabajo entre las universidades y otras instituciones. ¿Cómo vamos en este sentido? Bueno, ese es un reto superior. Yo creo que estamos desperdiciando mucho de la capacidad institucional interuniversitaria y hay una comisión que se llama TICES, en la que compartimos espacio Willy y yo como representantes, y precisamente la discusión ahorita es sobre la política universitaria, cómo es que se está enlazando, cómo es que realmente todo ese marco administrativo y político está siendo o va a ser coherente con esta promoción de una educación diferente. Y estamos trabajando en esa línea, pero debiéramos potenciar más esos programas de intercambio entre universidades. Es un reconocer la capacidad que hay de un lugar a otro, de reconocer que no podemos centrarnos solo en un espacio
y aprovechar, y con eso lograríamos cobertura total en el país. Ese es un reto porque nos cuesta mucho comunicarnos entre universidades, es decir, es muy lento, es lento. La virtualidad tiene ventajas fundamentales desde el inicio, digamos, desde su propia formulación o implementación tiene ventajas fundamentales. Una de ellas es la posibilidad de contratar académicos de gran valía también, incluso internacionales, ¿verdad? De fuera del país. Sí. Pero Silvia lo pregunta muy bien, esa capacidad existe de primera entrada entre las universidades nacionales. Pero nosotros podríamos tener programas interinstitucionales en la modalidad virtual intercambiando profesores, intercambiando estudiantes. Algunas experiencias ya hay un doctorado en ciencias naturales que es interinstitucional en modalidad virtual y otras se están generando, una maestría en salud ocupacional también, que se están generando y están generando iniciativas en este sentido, pero hay mucho que aprovechar todavía. Sí, y ese diálogo interuniversitario debe ir acompañado del esfuerzo de cada institución universitaria por reestructurar reglamentos y normas de tal manera que se agilicen los procesos de virtualización. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado una serie de dificultades debido a que la universidad, aunque promueve la virtualidad, no estaba preparada en algunas estrategias, en algunas actividades para eso. Empezando desde el examen de admisión, por ejemplo, que dificulta la matrícula para estudiantes que están fuera del país. Comenzando por ejemplo, el curso de inducción universitaria está pensado para estudiantes presenciales. Cierto. Hay que nosotros estamos creando un curso de inducción virtual, ¿no? Para estudiantes que nunca van a venir a la universidad. Tan simple como conocer el campus, donde se supone que está ubicado el curso. Sí. Problemas como la asignación de becas, ¿no? Sí. Uno de los criterios para asignar becas, algunas becas, es los buses que toma el estudiante. El estudiante de la modalidad virtual no toma buses, pero gasta en un café internet o en la conectividad. Entonces, la evaluación del desempeño docente, las herramientas para evaluar el desempeño docente son para docentes que trabajan en ambientes presenciales, no para ambientes virtuales. Entonces, hay que hacer toda una serie de ajustes que corre paralelo al esfuerzo de trabajo interuniversitario. Sí, definitivamente es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que ajustar y que trabajar en conjunto, pero es un reto muy importante para el país en el sentido de, ¿verdad?, de llevar la educación hacia espacios y hacia personas que tal vez de la forma tradicional no tienen el mismo acceso y la misma oportunidad, el mismo tiempo y demás. Les agradecemos definitivamente mucho su participación. Le daremos seguimiento a este tema porque es definitivamente muy interesante. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Recuerde que nos puede seguir en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube como Una Multimedia y también en www.una.ac.cr/multimedia. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.